las enfermedades transmitidas por los alimentos son absolutamente prevenibles, siempre que podamos hacer una prevención y una buena manipulación de los alimentos. Por ejemplo, en el caso de el lavado de verduras, siempre tenemos que pensar que la verdura debe ser regada con agua limpia. No podemos utilizar aguas servidas, aguas contaminadas, porque provocamos mayor contaminación en los alimentos, teniendo en cuenta que muchos alimentos se consumen crudos. Teniendo en cuenta esto, el lavado de estos alimentos crudos tiene que ser con especial cuidado. Primero, las hojas, lavarlas con agua corriente, con agua que arrastre toda la suciedad primera, y luego sumergirla en agua clorada. También hay que lavar estas bandejitas que vienen con verduras ya picadas. Mucha gente cree que esa verdura que ya compra picada en el supermercado o en la verdulería ya está lista para consumir. No, es conveniente lavarla y colocarla en remojo con agua, con unas gotitas de lavandina o agua con vinagre, de manera de neutralizar todas estas bacterias que vienen con las verduras crudas. Obviamente que las verduras cocidas van a tener el proceso de la cocción que va a neutralizar estas bacterias, entonces no correríamos tanto riesgo. Pero siempre utilizar agua potable para el lavado de las verduras, de la vajilla, el lavado de manos y todo lo demás. Luego, mantener la cadena de frío. Mantener la cadena de frío de los alimentos que necesitan refrigeración. Leche, quesos, lácteos, todos los lácteos, carne, huevos. Los huevos, uno ve que se venden en la orilla del camino y no están refrigerados. No es lo más conveniente. El huevo debe estar refrigerado para preservar y mantener una mayor continuidad de su vida útil. La cáscara del huevo contiene también otro tipo de bacterias, las salmonelas, que van a producir todas estas enfermedades gastrointestinales. La Escherichia coli es una, que hablamos la semana pasada, y la salmonela es otra de las bacterias más importantes que van a producir enfermedades gastrointestinales. Las enterobacterias se llaman. ¿Qué pasa con los huevos? No podemos lavar los huevos apenas los compramos, ¿no es cierto? Porque tienen su cáscara permeable y van a impedir que se pueda conservar, ¿no es cierto? Pero sí debemos lavar en agua y clorada antes de utilizar los huevos. Una vez que uno los retira de la heladera, antes de utilizarlos los vamos a sumergir en agua con unas gotitas de cloro para recién manipular. ¿Por qué? Porque luego nos puede contaminar las manos con estas bacterias y al mal lavado de manos puede producir una contaminación cruzada. La contaminación cruzada se genera en esto: alimentos crudos que son manipulados con las manos no suficientemente higienizadas o utilizando utensilios o tablas de picar que estén contaminadas con alimentos de estas características: carne cruda, cáscara de huevo y otros elementos que pueden ser. Lo más importante es mantener la distancia entre la carne cruda y los vegetales crudos, ¿sí? Utilizando distintas tablas y distintos utensilios para la manipulación. Bueno, esas son dos de las grandes características, ¿no es cierto? El lavado y el evitar la contaminación cruzada, también la refrigeración. El tema de la refrigeración, discúlpame que te interrumpa, los huevos, cuando uno los compra, ya sea, yo por ejemplo compro Maplets, ¿eso tiene que ir a la heladera? Es lo más conveniente mantenerlos en la heladera porque te va a prolongar la vida útil del
del huevo. ¿En qué parte de la heladera hay que colocar los huevos? Bueno, la heladera viene con en la puerta tiene su estantería para colocar los huevos. Yo diría que sería lo más conveniente, excepto que los coloquemos en la bandeja de abajo. Generalmente deberían estar envueltos en film, en los mufflers. No siempre están en esas condiciones. En las cocinas industriales sí utilizamos ese tipo de medidas de precaución porque se manipula mucha cantidad. Entonces se manejan en un contenedor de huevos y se mantienen en refrigeración. Pero fundamentalmente durante la época estival es muy conveniente mantener en la heladera, conservar los huevos en la heladera. Luego, otra cosa más. Una vez que uno termina la cocción de los alimentos, come y termina y sobra, muchas personas tienen la costumbre de guardar las sobras de alimentos, de carne, en el horno o en el microondas. No, eso es un error. Debe guardarse en la heladera, mantener todo tipo de carne cocida, cruda principalmente, y cocida dentro de la heladera, porque cuando uno la mantiene en el horno, por más que esté apagado, o en el microondas, esa temperatura ambiente va a ser la que genere mayor aumento de las bacterias, ¿sí? Las bacterias se desarrollan en una temperatura templada y esos 15 grados que puede llegar a tener ese espacio del horno apagado o del microondas, 15, 20 grados, va a ser una temperatura ideal para que se reproduzcan las bacterias. Entonces siempre mantener los lácteos, las carnes crudas, las carnes cocidas, bien refrigeradas en la heladera. Una vez que se termina de cocinar y sobró la milanesa o sobró el pollo o sobró lo que ha quedado para comer a la noche, se tiene que guardar en la heladera. Hay que esperar que se enfríe y lo ponemos en la heladera. Exacto. Bueno, buenísimo, porque todo esto que no se haga de esta forma va en contra de nuestra propia alimentación saludable. Exactamente. Y luego, este tipo de bacterias son las provocadoras de gastroenteritis. Todas estas enfermedades que producen diarrea y deshidratación, y muchas veces en los grupos vulnerables, como son los niños o las personas mayores, pueden generar complicaciones de gravedad. Buenísimo, muchísimas gracias, licenciada Giomi. Les quiero contar a nuestra audiencia que la licenciada Giomi a partir de la semana que viene va a estar los días miércoles a las 9:30 de la mañana, así que en punto. Así que vamos a estar esperándola. Muchísimas gracias y nosotros vamos a continuar F5 con más música.